La pena de muerte se recoge en la Constitución y el Código Penal del país, pero no se ha aplicado desde los años 2000 por un vacío legal. El expresidente Alfonso Portillo derogó en su último año de mandato la ley que regulaba el indulto y permitía al presidente suspender o no la ejecución. En febrero del año pasado, 2021, se presentó el caso de la muerte de la menor Sharon Figueroa. El presidente Alejandro Yamatei dijo en una conferencia de prensa que se ve favorable emplear la pena de muerte en el país. Casos como los de Sharon han ocurrido en los últimos años. Las barreras han sido el desorden de leyes que ha habido en el país. Antes de la Constitución, recordemos que la Constitución es de 1985, los constituyentes reconocen ahí pues la pena de muerte y olvidaron que se había firmado el tratado o el convenio de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde el Estado se comprometía solo a aplicar aquellos delitos que habían sido establecidos previamente del 69 como con pena de muerte, es decir, el homicidio, la violación, entre otros delitos. Solo a esto se podía aplicar la pena de muerte. Pero los constituyentes olvidaron eso y generaron entonces un desorden, digámoslo así, legal. Y más tarde también se creó entonces una ley para hacer el indulto, es decir, que el presidente perdonara después de un proceso en donde se había encontrado a una persona condenada a un delito que tenía pena de muerte. Entonces, esta persona podía pedirle indulto, el perdón al presidente y este se lo otorgaba. Todavía sí se podía aplicar la pena de muerte. Yo vi 3 casos, uno de fusilamiento, en donde fusilaron a 2 personas por haber violado a una niña de 5 años. Y después, más adelante, el derecho fue evolucionando en Guatemala y se aplicó el módulo de inyección. Un módulo donde se aplicaba una inyección letal. Ahí murieron 2 personas. En este desorden, entonces, después de este desorden legal, el presidente de los años, si no estoy mal, fue el presidente Arzú, quien derogó esa pena, esa ley en donde él ya no quería otorgar el perdón. Él creía que los juzgados habían llegado a hacer todo un proceso en donde habían encontrado a una persona culpable y que eso es lo que se tenía que aplicar. Entonces, esto generó más confusión dentro del gremio de abogados hasta que en 2017 la Corte de Constitucionalidad llega a resolver este problema y dice: en Guatemala no se puede aplicar más la pena de muerte. El 20 de noviembre del año 2017, la pena de muerte, según los funcionarios de la Iglesia Católica de Guatemala, el artículo 18 de la Constitución le otorga al Congreso la facultad para abolir la pena de muerte. La SEG aseguró tener conciencia de que la población estaba cansada de la ola de violencia, corrupción e impunidad que imperaban en el país. ¿Por qué la ley de pena de muerte no es aprobada por la Iglesia Católica? Bueno, primero tenemos que entender que la Iglesia es una enseñanza, ¿sí? La Iglesia nos enseña desde pequeños de que Dios es amor, Dios es vida, ¿ok? Y Dios en su infinita misericordia nos perdona, ¿ok? Y como dije anteriormente, la Iglesia es una enseñanza. ¿Y qué nos enseña? Obviamente nos enseña la luz del Evangelio, la luz de la vida, ¿ok? Y obviamente la pena de muerte no es aceptable. ¿Y por qué esta no es aceptable? Porque atenta contra la vida y la dignidad de la persona, ¿ok? Entonces tenemos que entender de que la Iglesia, bueno, no la Iglesia, sino que podríamos decir que cualquier religión rechaza esto en todo el mundo, ¿ok? Y si nos queremos ir a algo más bíblico, en este caso, podemos leer en la Biblia el libro de Apocalipsis, ¿sí? 13:10. ¿Y qué dice este? Que si alguno mata a espada debe ser muerto, ¿sí? Entonces tenemos que comprender también eso.